Buenos días. En esta oportunidad vamos a hablar el tema de cánulas de traqueotomía. Daremos una introducción previo a los tipos de traqueotomía que vamos a ver, a las características de los tubos que vamos a tener presente en los niños. Sin más preámbulo, pues tener presente que las traqueostomías o las indicaciones que vamos a dar de una traqueotomía en niños ha evolucionado, como les comentaba anteriormente durante los últimos años debido a la aparición de patologías, a, a los recursos que hay en otras especialidades como los anestesiólogos para poder asegurar la vía aérea y ya no se va exactamente a una traqueotomía como era en un inicio. Ahora se tiene en cuenta ciertos factores para no llevar definitivamente a que ese niño ya tenga una traqueotomía. Entonces, actualmente ha habido mejoras en cuanto a las habilidades de los recursos y a la necesidad de que si ese niño sí o sí va a querer una traqueotomía o no. Bien, entonces, sin más preámbulo, eh, se encuentra disponible una amplia gama de tubos de traqueotomía y dispositivos que van a estar asociados o complementan al cuidado de una traqueotomía, incluidos algunos dispositivos que están hechos a medida ya del niño, pero vamos a tener unas medidas estándares de acuerdo a la edad o de acuerdo al peso de, de la población pediátrica. Entonces, cada uno de estos dispositivos o traqueotomía va a tener sus características que van a ser específicas para cada grupo etario. Van a ser muy importantes tenerlas en cuenta al momento de cuando tengamos una situación de emergencia o cuando sea un procedimiento electivo. Entonces vemos acá una imagen donde vemos un tubo de traqueotomía de metal pediátrico y un tubo de traqueotomía actual. Vemos la diferencia en la evolución en los años que ha habido en cuanto a los dispositivos médicos o a los dispositivos en este caso que nos ayudan a asegurar una vía aérea. Prácticamente esto era un martirio, pues utilizar un tubo de traqueotomía de metal rígido, incómodo, doloroso para el paciente. Entonces, ahora ya tenemos un tubo con medidas más pequeñas, adecuadas a las características anatómicas del paciente. Y son tubos que son más flexibles, más cómodos, más ergonómicos al momento del que el paciente pueda deglutir, pueda succionar o pueda movilizar el cuello o pueda realizar su vía normal. Entonces, vemos acá, les presento un cuadro. Este cuadro nos presenta el cálculo del diámetro del tubo orotraqueal en pacientes pediátricos. Tenerlo muy presente porque el tubo orotraqueal va a tener las mismas dimensiones o los mismos diámetros que los tubos de traqueotomía. Acá hacen un contraste con la edad y el diámetro interno de este tubo. Más adelante les voy a presentar las características del tubo. Vamos a tener un diámetro interno y externo, una longitud. Entonces, en este caso, presentan el contraste con el diámetro interno del tubo de traqueotomía de acuerdo al grupo etario. Se sugiere que en prematuros se utilice un diámetro o un tubo orotraqueal de diámetro interno de 2,5. En un recién nacido que sea de 3, en un lactante menor de 6 meses a un año que sea de 3,5 o inclusive 3 o 4, de acuerdo al peso también del niño que lo vamos a ver más adelante. Y aquellos pacientes mayores de 2 años se considera la edad. Hay dos fórmulas, que es la edad en años, se le suma 16 y se divide en 4. Ahí nos va a salir el diámetro interno o el número de traqueotomía que vamos a utilizar en ese paciente. Por ejemplo, un paciente de 4 años de edad, 4 años más 16,
van a ser 20 entre 4 o 5. Entonces ese niño de 4 años va a requerir un tubo de traqueotomía número 5. Entonces vamos a presentar las características en este gráfico. Nos han graficado un tubo de traqueotomía, tal como es con su paleta traqueal, la boca de la traqueotomía, del traqueostoma de por sí. Vamos a primero tener un diámetro interno, que es justamente esto. Las paredes internas van a tener de extremo a extremo, va a haber una longitud, justamente va a ser el lumen del tubo de traqueostomía. Posteriormente vamos a tener también el diámetro externo de la cánula, que va a ser la longitud desde el extremo distal hasta el extremo proximal del tubo de traqueotomía. De extremo a extremo vamos a tener este diámetro externo del traqueostoma. Vamos a tener también una longitud que va a ser la letra A, la letra B y la letra C van a tener esta longitud. Son longitudes. Bien, vamos a mostrar las características del tubo de traqueotomía. Tenemos un gráfico donde nos van a mencionar algunas partes muy esenciales y medidas que van a ir en relación al peso, a la edad del niño, y esto nos va a considerar el número de tubo que va a utilizar el paciente. Algunas de las medidas importantes que debemos de tener presente va a ser el diámetro interno, que es el ID, es el diámetro interior que hay entre extremo a extremo de las paredes del lumen del tubo de traqueotomía. También vamos a tener un diámetro externo que va a ser prácticamente la longitud del tubo, la longitud desde la parte proximal hasta la parte distal del tubo de traqueotomía, que va a ser el AD. Dentro de otras, vamos a también tener la longitud del arco externo, que va a ser el AB, esa es la longitud del arco, la longitud sobre, la longitud sobre el arco central, que va a ser justamente esta longitud que es en medio del tubo de traqueotomía, y el ángulo de giro, que va a ser justamente a la mitad, donde se va a arquear ya el tubo de traqueotomía al ingresar a la vía aérea. Justamente es esta porción, el diámetro A es esta porción la que está ingresando directamente a la pared traqueal, al lumen de la tráquea. Bien, esa tabla es referencial. Hay muchas tablas, muchos datos en cuanto a estudios que se han hecho, en cuanto a las medidas, a los pesos, a las edades de los niños. Tenemos un tamaño de 2.5, donde vamos a tener que el ID va a ser justamente 2.5. Por eso, el tamaño que consideramos acá del tubo de traqueotomía va a ser directamente proporcional al ID, al diámetro interno de este tubo de traqueotomía. Esta medida va a ser en milímetros. Vamos a tener a lo que es el diámetro externo de la cánula, eso sí va a ir aumentando. Mientras más grande sea el tamaño, más diámetro externo va a tener lo que es la cánula. También las otras medidas van a variar. Las otras medidas como el arco de giro, también el arco de giro se va a mantener. Sí se va a mantener porque prácticamente es el mismo ángulo donde justamente va a entrar el segmento A, que es la longitud A, que justamente es la que va a tener contacto con con el lumen de la tráquea. Por ejemplo, en un tamaño 2.5 tenemos que la longitud A va a ser de 8. Para hacerle recordar, justamente, este es el segmento A antes del ángulo de giro. Justamente este segmento es el que va a estar en el interior del lumen de la tráquea.
Entonces, mientras va aumentando, más va a ser esa longitud, pues debido a que la longitud de la tráquea pues va a ir aumentando conforme a la edad. Entonces vemos que en un 3 va a ser 10 y así proporcionalmente va aumentando. Hasta un 6 que también utilizamos en pacientes púberes o adolescentes, podemos utilizar un 6 donde ya la longitud va a ser prácticamente de 22 milímetros. Y así, proporcionalmente, las otras longitudes van a aumentar de acuerdo, aumenta el número de tamaño del tubo de traqueotomía. Bien, entonces aquí les muestro unas imágenes en cuanto a los tubos de traqueotomía que actualmente como les digo, hay distintas presentaciones, distintas marcas, pero lo característico de los tubos de traqueotomía es que en el caso de niños se va a utilizar, el lumen de la tráquea es muy pequeño. Es por eso que estos tubos no tienen una, una cánula interna, no tienen una fenestra, inclusive su guía que se coloca es una guía muy pequeña. Esta es la guía del tubo de traqueotomía. Este es el tubo en sí, con las paletas traqueales. Y acá tenemos un tubo de traqueotomía que es un poco más mayor a comparación de este tubo, donde este tubo ya va a presentar un CAC. Tenemos acá para poder insuflar el CAC y utilizar este tubo de traqueotomía, a diferencia de este tubo que, por ejemplo, no tiene CAC. Vemos las paletas traqueales y ya son tubos más cómodos, más flexibles al momento del uso de los pacientes.